Hermanos, ricas bendiciones en el nombre del Señor Jesús y en el poder y en esa iluminación que nos da su Santo Espíritu para discernir las Escrituras y para poder vivir conforme a ellas, ¿verdad? Al Señor vaya toda la gloria, toda la honra. El imperio es de Él, el poder es de Él y le pertenecen por siempre. Amados, en estos días leí unos artículos que me inquietaron un poco y me hicieron pensar en la iglesia de hoy en día, en estos tiempos. Eran unos artículos científicos desarrollados en Europa. Estos artículos hablaban de que algunos médicos, acompañados de personales paramédicos y de toda la maquinaria psicólogos, psiquiatras, consejeros y demás, habían encontrado que un buen porcentaje de las muertes por el COVID-19 había sido ocasionado no tanto por la enfermedad en sí, por sus síntomas, sino por lo que ellos llamaban la desesperanza de los pacientes. En otras palabras, lo que ellos encontraron es que bastantes de las personas que habían muerto, además de las condiciones que ya tenían inherentes a la enfermedad del COVID, más otras asociadas que ustedes ya conocen, encontraron que había un factor común en estas personas y ese factor común era que estaban afrontando la enfermedad ya desde una falta de esperanza. No había esperanza en ellos. Sus pensamientos estaban derrotistas, estaban fatalistas, estaban extremadamente negativos. Y cuando se hicieron los estudios con ellos, se encontró que este tipo de pensamientos, estas actitudes que formaban su mente, había deprimido su sistema inmunológico. En otras palabras, este tipo de pensamientos había devorado de tal manera su pensamiento que su cuerpo se había afectado y el sistema de defensa del cuerpo, del organismo, contra los virus y las bacterias, se había visto menoscabado. Y estos cuerpos, por supuesto, quedaban vulnerables a este tipo de enfermedades. Por lo tanto, aunque estaban atendidos, aunque se les administraban pacientes, aunque estaban cuidados por personal muy entrenado, su mente los derrotó. En otras palabras, como lo decía una de estas científicas, una italiana, decía, los mató el miedo. En otras palabras, es ella misma, los pensamientos derrotistas que tenían, la angustia, la ansiedad ocasionada y el miedo que provocó esto, los mató. Así que encontraron un factor que durante mucho tiempo se ha conocido, pero que solo hasta ahora se han atrevido a ponerlo ya en letras mayores. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos, dice esto en el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, lo que esta científica estaba comentando y lo que otro grupo de científicos confirmaron, no solo en China, sino en la misma Italia, en España, y que por supuesto ahora en estudios que se están replicando aquí en las Américas, en Latinoamérica, en Norteamérica, Centroamérica, demuestra lo mismo, que la actitud, los pensamientos que tenemos, la forma en que enfrentamos la adversidad determina en un gran porcentaje el que salgamos victoriosos de las pruebas. Durante tiempos de incertidumbre como estos, es importante que recordemos que lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos, determinan, influyen de una forma bastante radical en nuestra mejoría o en nuestro empeoramiento de las condiciones en las que estamos. Y cuando digo las condiciones, incluyo las condiciones internas, es decir, que hay una relación directa entre nuestros pensamientos y nuestro cuerpo y nuestra actividad espiritual. Escúchalo bien. Yo soy de los pastores que creen, y lo digo con humildad, que el ser humano puede ser abordado desde tres perspectivas. Una perspectiva espiritual, una perspectiva mental
o del alma, como llamarán algunos, la famosa psi, y desde una perspectiva orgánica, biológica, ¿verdad? En otras palabras, la Biblia nos enseña en diferentes pasajes que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente y que por supuesto somos seres espirituales, ¿verdad? Ahora, voy a detenerme en esto de la mente por la relación tan especial que hay entre la mente y el espíritu, entre la mente y el cuerpo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en estos tiempos, donde estamos confinados, donde se nos han restringido tantas actividades y voy a plantearlo de esta manera, muchas libertades, nuestros pensamientos están en turbulencia, nuestros pensamientos están a veces caóticos, a veces desorganizados, de la misma manera en que lo es la información que nos está llegando. Estamos expuestos a todo tipo de información. Y por supuesto todos queremos estar informados, especialmente porque parece ser que alrededor de este virus y de esta pandemia hay mucha información, primero que no es real. Segundo, que no solo no es real, sino que la poca información que tengamos que es real se distorsiona conforme a las intenciones del gobierno que esté de turno o de las personas que estén en el poder o de las personas que manejan los medios masivos. Y todo este tipo de información está bombardeando permanentemente nuestra mente. Y al bombardear nuestra mente afecta nuestro cuerpo y afecta nuestra actividad espiritual. Hermano, ¿qué quiero decirte? La Biblia nos advierte de esto. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos la información va a correr rápidamente. En los últimos tiempos nuestra mente va a ser buscada para ser manipulada, para ser controlada mediante muchas maneras, mediante muchas estrategias. Hoy en día quizás es más evidente para nosotros que en los tiempos en que algunos textos bíblicos fueron escritos. Yo te estoy hablando a través de un instrumento, de un aparato electrónico que ha sido diseñado para conectarnos, para que llegue información, para que salga información. Y todo eso, hermano, tiene como fin llegar a personas que tienen un cuerpo, que tienen una mente y que son seres espirituales, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a decírtelo con una forma simple. Filipenses 4:8 ya lo leímos, ¿verdad? Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en estos elementos que el apóstol Pablo dice. Piensa en lo verdadero, piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro, piensa en lo amable, piensa en lo que tiene buen nombre, piensa en lo que tiene virtud, piensa en lo que es digno de alabanza. Ahora, si tú tomas esa instrucción del apóstol Pablo y la aplicas a hoy en día, entonces tendrías que ponerle un filtro a lo que miras, a lo que escuchas, a lo que percibes a través de todos tu sistema sensorial. Y especialmente eso incluye las noticias, eso incluye los comentarios, eso incluye los chats, los emails, eso incluye los Instagram, las fotos que recibes, las fotos que envías, eso incluye el Facebook, los comentarios que colocas, los likes que das, las sonrisitas, cada una de las formas y las estrategias que todos estos medios masivos ponen a nuestro alcance. En palabras simples, en blanco y negro, la Biblia dice, somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. Tú ya sabes que me estoy refiriendo a ese texto, ¿verdad? Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es él. En otras palabras, amigo mío, hermana mía, ustedes y yo, según la Biblia, según este proverbio que acabamos de leer, y recuerda que son proverbios de sabiduría, usted y yo no somos más que lo que pensamos. ¿Cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón? Así somos nosotros. Ahora, voy a exponerte esto de una forma que espero yo que sea simple, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que mi formación básica profesional es psicología, psicología clínica específicamente. Y durante mucho tiempo, por supuesto, estudié para eso y trabajé en ese campo. Ahora, cuando estaba estudiando en mi época de hace bastante tiempo, ¿verdad? Recuerdo dos cosas.
dos leyes que me impactaron mucho y las voy a nombrar tratando de no usar mucha terminología científica. No es el caso para este mensaje, ¿verdad? Pero lo voy a explicar de una manera que creo y espero que sea sencilla como para que todos lo podamos entender. Uno se llama la ley del conocimiento. Para ponerlo en términos bíblicos, el Proverbios que acabamos de leer, cuando dice, así como es usted en su pensamiento, en su corazón, así es usted. La ley del conocimiento dice, y eso es un estudio científico comprobado a través de la psicología, que ustedes y yo somos aquello de lo que tenemos llena la mente. Lo que conoces, con lo que has llenado tu mente, eso eres tú, ¿verdad? Pero la segunda ley se llama la ley de la exposición. La ley de la exposición dice que nuestra mente es moldeada de acuerdo a aquello a lo que nos expongamos. En otras palabras, aquello a lo que más le dediquemos tiempo, aquello a lo que más le permitamos entrar en nuestra mente, aquello a lo que más le pongamos empeño, atención, enfoquemos toda nuestra capacidad mental, todo eso va a llenar nuestra mente y entonces esa ley de la exposición moldea lo que somos. Filipenses 4:8 lo acabamos de leer y el apóstol Pablo está aludiendo a esta ley. Cuando él dice, piensen en esto, en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, verdad, digno de alabanza. Lo que él está diciendo es, hermanos, si usted se expone a esas cosas, si usted busca intencionalmente esas cosas, si usted les permite entrada en su mente, entonces eso va a ser usted. En otras palabras, usted va a ser un hombre o una mujer verdadera, va a ser honesta, va a ser justa, va a ser pura. La psicología lo que vino fue a confirmar ya lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Somos lo que tenemos en la mente y tenemos en la mente aquello a lo cual nos exponemos. Si usted pasa mucho tiempo viendo programas, prédicas, noticieros, entonces su mente va a estar llena de esas cosas. Y lo que dice la psicología y lo confirma la palabra de Dios desde hace muchísimo tiempo es que usted y yo somos los noticieros que vemos. Usted y yo somos las noticias que escuchamos. Usted y yo somos las películas que escuchamos. Usted y yo somos los chismes que dejamos entrar. Usted y yo somos los chismes que dejamos salir y que entran a otros. Eso dice la palabra de Dios. Su mente es importante. Su mente determina lo que usted es porque ya la Biblia le advierte a usted es lo que piensa y lo que usted piensa es lo que usted ha dejado entrar, ¿verdad? El estudio que les comenté que se hizo en Europa simplemente confirmó lo que hace mucho la psicología había dicho, que existen personas que parecen ser extremadamente optimistas en su forma de ver el mundo y que ese optimismo que está basado en sus recursos, en la confianza que tienen en ellos o en el sistema médico o en sus riquezas, yo qué sé, hacía que enfrentaran de mejor manera la adversidad y que en algunos casos salieran triunfantes. A eso le llamaban algunos, y de la psicología se tomó el término autoeficacia, otros le llamaban optimismo vital. ¿Cuál es el problema de esto? Que la autoeficacia, que la confianza de esas personas está depositada en sus propios recursos, en sus personas, en su humanidad. Y la humanidad es falible y la mente humana es engañosa, ¿verdad? Solo Dios conoce lo que la mente humana tiene y lo que la mente humana puede o no puede hacer. De ahí salió el término resiliencia, que es la capacidad que tienen algunas personas para sobreponerse a la adversidad. Pero en los creyentes es diferente. En los creyentes no se habla de autoeficacia u optimismo vital. En los creyentes se habla de esperanza vital. Hay una corriente de cristianos, psicólogos, que está explorando, que ha investigado, que ha producido material sobre lo que se llama esperanza vital. Eso significa que la confianza, que los recursos que una persona tiene para enfrentar la adversidad o para establecer gozo en los momentos maravillosos que Dios pone a nuestro alrededor, dependen no tanto de los recursos personales, dependen del Dios en el que creemos y al que conocemos. La Biblia lo expresa de esta manera, para ponértelo ya en términos bíblicos, ¿verdad? Gálatas 6, 7, 9.
Pablo diciéndole a esa iglesia, le dice, miren, esto es simple, voy a parafrasearlo, ¿verdad? No se engañen, ustedes no se pueden burlar de Dios. Lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. Si siembran malas cosas, si la semilla es mala, la cosecha es mala. No, no se pueden engañar, no van a engañar a Dios. Si siembran cosas buenas, entonces la cosecha va a ser buena. Hermano, la mente es un territorio maravilloso. El Señor Jesús en la parábola del sembrador lo decía así. El corazón es el terreno y las semillas caen en ese corazón. Si tú tomas tu mente como el terreno y las semillas como los pensamientos, entonces vas a entender la cosecha. La cosecha es tu comportamiento, la cosecha es tu actitud, la cosecha es la manera en que enfrentas lo que Dios va poniendo al frente tuyo. Algunas personas, y voy a usar esta metáfora, comparan la mente como un aeropuerto y dicen, mira, tu mente es un aeropuerto, muchos aviones van a querer aterrizar, pero tú eres la torre de control. Hay aviones que son buenos, que parecen buenos, que son bonitos, son buenos modelos, son elegantes o son sofisticados o son última generación, qué sé yo, pero vienen cargados, traen un cargamento incorrecto, traen contrabando, tienen doble bodegas, traen cosas que no son buenas para ti. Así que si tú eres la torre de control y tu mente es el aeropuerto, ten mucho cuidado con el tipo de aviones que llegan y que van a aterrizar. Ten mucho cuidado con el tiempo en el que esos aviones llegan. Pueden colisionar y pueden traer, por supuesto, cargamentos que no son muy buenos. Así que tienes que cuidar los aviones que llegan a tu mente, los aviones que van a aterrizar en tu mente. Mira el cargamento. Piensa muy bien en eso. Piensa en las noticias, piensa en las personas, piensa en los mensajes que te llegan en los emails, piensa en tanta cosa que aparece en la internet y piénsalo y míralo como si fueran aviones que están llegando, tratando de entrar, de aterrizar en tu mente. Mira el cargamento que tienen. Si es un cargamento correcto, permíteles entrar, permíteles llegar y gózate con ello. Pero si no lo son, impídeles el aterrizaje, bloqueales, no les des permiso. Otros comparan la mente con un árbol y dicen, bueno, es que tu mente es como un árbol y hay muchos pájaros volando alrededor y quieren pararse en tu árbol, pero no solo pararse en tu árbol, sino hacer nidito en tu árbol y no solo hacer nidito en tu árbol, sino que quieren poner huevitos en tu árbol y esos huevitos van a dar pájaros según la clase de pájaro que haya anidado en tu cabeza. Así que piensa muy bien, hermano, los pájaros van a estar ahí, los aviones van a estar ahí, pero tú decides el tipo de avión que aterriza, tú decides el tipo de pájaro al que le permites llegar a tu mente y poner huevitos, porque si el pájaro es malo, los huevitos que pone anidando en tu mente van a dar lugar a otros pájaros malos y tu árbol se va a dañar, tu árbol se va a descomponer, le va a caer enfermedad. Hermano, esas son dos metáforas que nos permiten entender lo que pasa con nuestra mente. Hoy en día estamos expuestos a tantas cosas, escuchamos tantas instrucciones, tantas recetas, tantos consejos, tantas prédicas que a veces no sabemos discernir. El Espíritu de Dios está para ti, el Espíritu de Dios está para mí. El Espíritu de Dios es el que nos permite usar el discernimiento de espíritu. Tienes que saber el tipo de avión que va a llegar porque su cargamento puede ser benéfico o puede ser desastroso. Tienes que mirar el tipo de pájaro que permites que se pose en tu árbol y que anide porque esos huevos van a dar lugar después a buenas cosas o a malas cosas, ¿verdad? La Biblia también lo dice de esta manera, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los aviones que aterrizaron fueron carnales. Los pájaros que llegaron fueron carnales y los huevos que pusieron van a dar más carnalidad. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Los aviones espirituales, bienvenidos. Los pájaros espirituales, bienvenidos. Los huevitos de los nidos espirituales, bienvenidos. Todo eso, hermano, beneficia a tu cuerpo, beneficia a tu espíritu. Si esto es así, entonces entendemos que el apóstol Pablo le diga a la iglesia de Corintio en el capítulo 2, verso 10, que la mente es como un campo de batalla. Y él lo expresa de esta manera. Él dice, hermanos, aunque estamos en un mundo caído, ¿verdad? Y nos movemos en un mundo que va en contra de Dios,
nuestra militancia no es como lo hace el mundo. No militamos según la carne. Escucha, no militamos. Él dice, esto es una guerra. Y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, usted no puede combatir el mundo con las armas del mundo. No se trata de eso. Él dice, nuestras armas son poderosas en Dios. Escucha, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí Pablo está introduciendo un elemento importante. Lo que hacen estos aviones, malos aviones al aterrizar en tu aeropuerto, lo que hacen estos malos pájaros al posarse en tu árbol, al montar nidos y poner huevos, es buscar que dentro de ti se vayan construyendo áreas de tu vida que se resisten al conocimiento de Dios, que se resisten a lo que Dios pide a todo ser viviente y que especialmente espera con paciencia y con misericordia de los que ya le conocemos y estamos bajo sus promesas. Y esto es adoración, esto es entrega absoluta, esto es humildad, quebrantamiento, ¿verdad? Esto es, hermano, que simplemente cumplamos lo que Él nos ha dicho, que prediquemos, que enseñemos, que sanemos en el nombre de Cristo Jesús. Y Pablo dice más, dice verso 5, hay que derribar los argumentos, hay que derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Cómo? Y el mismo Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que todo avioncito que quiera aterrizar en tu mente, si no es humilde, si no está en obediencia a Cristo, entonces tu torre de control le dice, no, no te permito aterrizar en ningún momento, pero va a haber momentos donde tú te descuidas y donde van a aterrizar. Si un pájaro es un mal pájaro, tú le dices, podrás volar alrededor de mi árbol, pero no te puedes posar en él y mucho menos anidar y poner huevos en él. No te lo voy a permitir. Sin embargo, hay momentos en los que estamos bajos de defensas y entonces estos aviones o estos pájaros llegan y nos hacen daño, construyen fortalezas. Se van abriendo espacio en nuestra mente y por eso nuestro cuerpo se afecta y nuestra adoración espiritual se afecta, ¿verdad? Se van abriendo espacios que son como reductos soberbios, altivos, rebeldes, que no permiten que el Señor Jesús sea Rey. De esa manera es que encontramos que en nuestra vida hay áreas que se resisten a rendirse al señorío del Señor Jesús. Y es cuando vienen las ataduras, es cuando vienen las opresiones, ¿verdad? Y si tú no eres creyente, es cuando vienen las posesiones. La palabra de Dios, hermano, quebranta los pensamientos. Pablo decía, es que esos pensamientos se van levantando como fortalezas, como edificios, como muros, van haciendo que en tu vida haya lugares aislados de resistencia al señorío y al poder del Señor Jesús. Pero Pablo también, bueno, el autor de Hebreos, dice que la palabra de Dios quebranta esos edificios, quebranta esas fortalezas, los lleva cautivos. Hebreos 4:12 dice así, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y escucha lo que dice aquí el autor de Hebreos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma aquí es la mente, los pensamientos. Penetra, la palabra de Dios penetra, rompe esas fortalezas que esos malos pensamientos, esos malos aviones con sus cargamentos, esos malos pájaros que han anidado y pusieron huevos, la palabra de Dios los destruye, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la Biblia, los pasajes bíblicos, el Espíritu de Dios hablando a tu vida, hablando a mi vida, hace que todas estas fortalezas que el enemigo quiere construir en nuestra mente, porque el enemigo no puede entrar como enemigo a nuestra mente, sino a través de los pensamientos que van incubando, a través de esos aviones que nos envía, a través de esos pájaros que anidan y que ponen huevos, ¿verdad? El autor de Hebreo dice, la palabra de Dios viene en tu ayuda. Es una espada y esa espada penetra, esa espada rompe, esa espada quiebra, esa espada parte todos esos edificios, todas esas fortalezas.
La palabra de Dios, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tienes una herramienta poderosa. La palabra de Dios destruye fortalezas. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que le envía a él, en el capítulo 3, toda la escritura, recuerda que ya el autor de Hebreo dice que es una espada, toda la escritura no solo es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, cada vez que usted enseña con la palabra de Dios o que es enseñado en la palabra de Dios, cada vez que usted es redarguido, contraargumentado, o cada vez que usted contraargumenta con otro en la palabra de Dios, cada vez que usted corrige a través de la palabra, cada vez que usted instruye a otro o es instruido por otro, fortalezas del enemigo caen destruidas, caen quebrantadas. Esos edificios, esas zonas que el enemigo busca que en tu vida se sostengan en contra de Dios, son sometidas, son subyugadas, son vencidas y son llevadas, hermano, a los pies del Señor Jesús. Así dice la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia renueva nuestra mente, la Biblia renueva tu mente, renueva mi mente. Amigo, amiga, si tú no conoces del Señor Jesús, si tú no entiendes muy bien de qué estoy hablando y estás siendo expuesto a estas palabras, a este mensaje, esto es lo que te quiero decir. Si vienes luchando con hábitos, con costumbres, si vienes luchando con cosas que en tu vida te están haciendo daño o están dañando a otros, si estás luchando porque eres una persona tóxica para otros, para tu empleo, tus estudios, tu familia, tus amigos, o si acaso estás enfrentando a personas que son tóxicas para contigo, para con los tuyos, esta es la buena noticia. Hay un Dios que puede cambiar todo ese veneno, toda esa toxicidad en algo bueno para ti, en algo bueno para otros. Dios Padre envió a su Hijo, el Señor Jesús, para que haga esa obra maravillosa. Y el Señor Jesús prometió que su Santo Espíritu vendría a estar contigo y conmigo. Así que si no lo conoces, este es un buen momento. Si sientes algo en tu corazón, si sientes algo en tu mente, algo que te está diciendo, voy a averiguar más de eso, ¿cómo es eso? Quiero conocer qué es eso. Bienvenido. Acércate a cualquier hijo de Dios, a cualquier hermano o hermana que esté bajo la promesa. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, voy a leer básicamente el verso 2, Pablo dice, no se conformen a lo que están viendo, a lo que están escuchando, a lo que está entrando por sus ojos, a lo que está entrando por sus oídos, a lo que está entrando por todos sus sentidos, no se conformen a eso. Hay aviones que son erróneos, hay pájaros que son dañinos, no los reciban, no se conformen, no se adapten, no se acomoden, no se hagan como todo el mundo, no vivan a la moda, enfréntense, resistan. Y Pablo dice, transfórmense. Transfórmense significa cambien de forma, cambien su manera. Hermano, usted no está para vivir a la moda, usted está para vivir como hijo de Dios. Esa es su vocación, ese es su llamado y usted tiene que ser digno de ese llamado. Así lo ha escogido Dios, para eso lo ha escogido Dios. Pablo dice, renuévense en su mente y renovando su mente van a conocer más de Dios, van a saber lo que es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La mente es importante para Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y voy a cerrar este mensaje con esta historia pequeñita, ¿verdad? Ah, a mí me ha conmovido mucho. Hay un misionero, se llamaba Frank Lovac, era un misionero estadounidense. Y él fue en viaje misionero a Filipinas, su esposa, 4 hijos, pero las cosas no se dieron de la forma en que él esperaba, de la forma que él quería.
parecía que las puertas no se le abrían, parecía que el enemigo tomaba cada vez más y más ventaja en este territorio y en la vida de él y de su familia. 3 de sus hijos murieron de malaria, la esposa no pudo resistir la presión, le dijo me voy y se fue miles de kilómetros con el único hijo sobreviviente que quedaba. Así que Frank, abatido, desmotivado, sube a una colina con lo que le quedaba, un perrito que él amaba, que era su fiel compañero de misiones, y ahí se quebrantó delante de Dios y le dijo, Dios, explíqueme, hágame ver. Y Dios le hizo ver lo que había en sus pensamientos, lo que había en sus mentes. Y de la misma boca de este misionero Frank salió esto. Frank, tú no estás amando a los filipinos como yo los amo. Tú crees que porque eres blanco, que porque vienes de los Estados Unidos, porque has estudiado la Biblia, que porque sabes mucho, ya estás armado para eso. Y te voy a decir, no, tienes que quebrantarte, tienes que ser humilde. Así que, y aquí va la historia, Frank hizo un pacto humano con Dios. Y Frank le dijo, Señor, quiero que usted me permita vivir una vida. Y aquí esto es importante para cerrar este mensaje. Quiero, Señor, que usted me permita vivir una vida en la cual yo sea consciente, es decir, mis pensamientos, recuerda, tus pensamientos determinan quién eres. Tus pensamientos afectan tu cuerpo, tus pensamientos afectan tu espíritu, tu adoración pasa por tu mente. Si tus pensamientos no están correctos, si tu estado mental está perturbado, está oscurecido, está entenebrecido, tu adoración está entenebrecida. Tu cuerpo se resiente, tu cuerpo se enferma, se hace más vulnerable, ¿verdad? Así que Frank le dice, Dios, quiero estar consciente en cada momento de mi vida. Quiero que mis pensamientos estén de continuo centrados en usted. Y te voy a dar algunos ejemplos de lo que escribió Frank en su diario. Por eso me conmueve. Es una historia, tú la puedes buscar. Frank F-R-A-C-H, Laubach Laubach, porque es conmovedor la forma en que este hombre escribió todo ese viaje y todo lo que Dios le enseñó. Voy a darte ejemplos, tips de lo que este hombre escribe en su diario y luego le ha recomendado a muchos creyentes. Lo primero, él practicaba lo que llamaba la doble visión. Cada vez que estaba con un grupo de personas, él miraba a esas personas y cada vez que una persona se iba a acercar a él, él comenzaba a susurrar Jesús, 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 y lograba algo que él llama la doble visión. Uno, que con sus ojos naturales veía a la persona como era, ¿verdad? Llena de imperfecciones, de yo qué sé, todas las cosas que a veces uno mira que no debería mirar. Pero al mismo tiempo, al estar susurrando el nombre, el dulce nombre de Jesús, el aroma de Jesús impregnaba eso, él veía a la persona como Jesús deseaba que fuera vista esa persona. Eso es doble visión. Tú puedes ver con tus ojos naturales, pero al mismo tiempo Dios te va a permitir ver con sus ojos espirituales y entonces vas a ver el ser espiritual que tienes al frente y las necesidades y el gozo con el que vas a orar intercediendo por esa persona. Otra cosa que hacía Frank es cuando estaba en una mesa, cuando estaba en su casa, en una sala, o cuando asistía a alguna reunión, siempre pedía que se dejara una silla vacía y decía, yo quiero que esa silla esté vacía para recordar algo que mi Señor le prometió a sus discípulos. Estoy hablando, y entiendo que Frank lo hacía así, de Mateo 28, que Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Así que cada vez que Frank veía esa silla vacía, sabía que ahí estaba el Señor Jesús. Cada vez que pasaba al lado de esa silla vacía, sabía que su Señor estaba con él. Cada vez que tocaba esa silla, él sabía que Jesús estaba literalmente, aunque es espíritu, ¿verdad?, ahí presente. Y eso hacía que los demás de pronto tuvieran conciencia de que Dios estaba ahí con ellos. Otra cosa que hacía Frank es te va a sonar esto loco, ¿verdad? Hay un grupo aquí de estudio que se llama Locos por Jesús. Yo les estoy animando a que hagamos cosas locas en el espíritu, por supuesto, por Jesús. Cada vez que Frank tomaba una revista para leerla, la leía en voz alta leyéndosela al Señor Jesús. Y le comentaba y se reía y le decía, mira cómo me gustó esto. Y hablaba con el Señor Jesús, teniendo la conciencia, teniendo los pensamientos siempre enfocados, permanentes, sembrados en el Señor Jesús. Así que si él leía algo divertido, se reía y sabía que el Señor Jesús estaba riendo con él en ese momento. Él comentaba, si leía algo triste, sabía que el Señor Jesús estaba entristecido con él en ese momento y compartía su alegría y compartía su tristeza con el Señor Jesús.
Esa es la manera en que Dios le respondió la oración a Frank. Frank, en ese entonces no existían los correos electrónicos, pero si él recibía una carta, él corriendo la abría delante del Señor Jesús y le decía, Señor, ven, leámosla, y la leía para el Señor Jesús, y lo mismo, se alegraba si eran buenas noticias, se entristecía si eran malas noticias, y sentía como el Señor Jesús igual se alegraba y se entristecía con él. Si abres un email, ábrelo para el Señor Jesús, léelo con el Señor Jesús, coméntalo con el Señor Jesús. Eso es tener una mente renovada. Eso es tener una mente que está enfocada en las cosas del Espíritu. Y si así es tu mente, así eres tú. Finalmente, lo que hacía Frank también era mantener pasajes bíblicos en diferentes lugares de su casa. Él tenía un pasaje bíblico cerca donde dormía. Él quería que lo primero que él viera al abrir los ojos en una mañana fuera la palabra de Dios, a Dios presente, el Espíritu de Dios a través de esa palabra. Él deseaba que lo último que sus ojos vieran fuera la palabra de Dios antes de dormirse. Así que de esta manera él trataba de estar siempre pendiente, siempre presente delante de la conciencia de la presencia de Dios. Frank aprendió lo que Pablo en Filipenses 4 dice cuando Epafrodito le llevó una ofrenda de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pablo les dice, y así lo escribe en la carta a los de Filipo, gracias por lo que llegué, no es que estuviera escaso, porque he aprendido a estar contento con todo. Y el verso 12 y el verso 14 son maravillosos porque cierran este mensaje. Pablo le dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? El verso 14 lo explica. El verso 14 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú quisieras ver de qué tenía la mente llena Pablo, aquí lo tienes. Pablo estaba loco por Jesús. Pablo tenía la mente llena de Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. En la abundancia Cristo está conmigo. En la escasez Cristo está conmigo. En las dificultades Cristo está conmigo. En el gozo Cristo está conmigo. Qué maravilloso. El Salmo 1, recién, el primer salmo, los primeros dos versos son preciosos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escucha esto, verso 2, piensa en tu mente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú sabes qué tipo de aviones han aterrizado en esta mente. Tú sabes qué tipo de pájaros se han posado, han hecho nido y han puesto huevos en esta mente. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dime lo que piensas y te diré quién eres. ¿En qué estás pensando? ¿Qué ocupa tu mente en estos tiempos? ¿Las malas noticias? ¿Las recetas para el COVID? Yo qué sé, hermano, tantas cosas que estás recibiendo. Cuida tu mente. Tu mente le importa a Dios. Tu mente determina tu adoración. Tu mente determina mucho de la sanidad de tu cuerpo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la mente que quiere Cristo. Esa es la mente que tiene Cristo. Esa es la mente del cristiano. Bendito sea el Señor. Cuida tu mente en estos tiempos. Mira lo que dejas entrar, pero también cuida lo que dejas salir. Esta es, hermanos, la palabra de Dios. Tú eres lo que piensas. ¿En qué estás pensando en este momento? Recibe la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, renovando tu mente. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz.
y sus pensamientos. Amén. Shalom, hermanos. Shalom. Cuida tu mente.